Hay un refrán súper conocido, que sé que ustedes se lo saben y me van a ayudar a completarlo, que dice, barriga llena, otra vez, barriga llena, corazón contento. ¿Sí? Estaba investigando el origen de este refrán y encontré algo supremamente interesante. Y dice que este refrán no solamente se limita a lo que lo utilizamos para decir que estamos llenos, o sea, que comimos y entonces ya estamos felices, ¿cierto? Que es como lo que lo utilizamos. Que en sus orígenes era utilizado no solamente para el alimento físico o decir que teníamos la barriga llena de comida, sino que se refería a la satisfacción de tener todas nuestras necesidades cubiertas. Es decir, el vestido, el alimento, el trabajo, sí, todas estas necesidades básicas cubiertas. Eso era barriga llena. Y cuando decían corazón contento, era como una conexión emocional que al tener todas las necesidades cubiertas, ¿sí? Estábamos como felices, alegres, estábamos completos, plenos, satisfechos. ¿Sí? Y me pareció muy interesante esos orígenes de este refrán. ¿Piensan ustedes que es así o no es así? Que cuando están todas las necesidades cubiertas, estamos felices, plenos y satisfechos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues déjeme decirle que he puesto este mensaje, barriga llena, corazón insatisfecho. Barriga llena, corazón y satisfechos. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos en una sociedad donde trabajamos muchísimo, donde corremos, donde producimos, donde luchamos por la estabilidad, donde luchamos por la seguridad y deseamos cubrir todas estas necesidades básicas y aún las no básicas. Pero al final, ¿cómo terminamos? ¿Cómo? Por ahí dijeron cansados. ¿Cómo más dijeron? Insatisfechos. Por ahí otro dijo vacíos. ¿Sí? Excelente, inconformes. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo, mi hermana? Perdón, sí, pensé que estaba diciendo algo. Sí, inconformes, insatisfechos. Y nos quedamos con ese sinsabor. No sé si a usted le ha pasado el sinsabor de que algo me hace falta, ¿sí? De que me esforcé tanto, pero algo me hizo falta. Algo me hizo falta para ser feliz. Algo me hizo falta para estar satisfecho, ¿sí? Algo me hizo falta para estar pleno. Ustedes, mis hermanos, no se imaginan el materialismo y el consumismo cómo nos ha afectado a nosotros como creyentes, de una manera impresionante. Y estoy seguro que dentro de estas 4 paredes podemos decir citas bíblicas como: ¿de qué sirve ganar el mundo y perder su alma? ¿Sí? Podemos decir así a grande voz: prefiero estar un día en sus atrios que 1000 años fuera de él. ¿Sí? Podemos decir a boca llena: el Señor es mi deleite, en Él está toda mi plenitud. ¿Sí? Pero si nos detenemos a pensar en nuestras preocupaciones, ¿sí? En lo que invertimos el tiempo, en lo que invertimos nuestros pensamientos en el mayor tiempo del día o de la semana, estoy seguro que demostramos lo contrario. Demostramos que quizás en lo más profundo de nuestro corazón, gracias mi hermana, demostramos que en lo más profundo de nuestro corazón parece que Dios no es suficiente. ¿Sí? En lo más profundo de nuestro corazón parece que Dios no es suficiente. No es suficiente para cubrir mis necesidades, no es suficiente para ser feliz, no es suficiente para satisfacer lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo necesito. Y por eso es que
necesitamos acudir a este montón de cosas del materialismo y del consumismo, que al final, ¿será que esa barriga llena, el corazón estará contento? Excelente, mi hermano. Entonces, puedo comprobar que barriga llena, corazón contento. No es verdad. No rima. Creo que rima más barriga llena, corazón insatisfecho. ¿Sí? Que mientras nos ocupamos de lo personal, como decía mi hermano, estamos desplazando sin darnos cuenta el lugar que a Dios le pertenece, que es el centro de nuestra vida. Y no estoy diciendo que como creyentes no creamos en Dios, estoy seguro que sí creemos en Dios, pero lo hemos desplazado sin darnos cuenta, aislándolo en un lugar cómodo de la reunión cada 8 días los domingos. Y desplazándolo y ocupando ese lugar con este montón de barrigas llenas de nuestras ocupaciones en lo personal, de mis logros, de mis trabajos, de lo que me da el dinero, de lo que me da la satisfacción, de lo que me da recompensa. Pues déjenme decirle, mis hermanos, que el pueblo de Israel en el libro de Ageo también tenía estas excusas razonables, porque ellos decían, es que no tengo tiempo, es que ellos decían, ahora no, más tarde. Y mientras ellos se ocupaban de construir sus propias casas, la casa del Señor había sido abandonada. Y la pregunta que Dios les hace a ellos en ese momento fue, ¿en qué estás poniendo tu satisfacción? Y es la misma pregunta que hoy nos hacemos nosotros. ¿En qué estamos poniendo nuestra satisfacción? Y espero que hoy, mis hermanos, a través de Ageo, ¿sí?, que Dios no viene a condenarnos, sino que viene a reorganizar, a reordenar nuestras prioridades. Así que lo invito entonces para que abramos la palabra del Señor y meditemos en nuestros caminos en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo del 2 al 15, sí. Ageo, capítulo 1, versículo del 2 al 15. Si lo tiene, hágame una señita para comenzar a leer. Esperemos un momentico más, que algunos están buscando. Ageo está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo podemos encontrar. ¿Listo? Bueno, entonces dice, desde el versículo 2, así dice el Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes vivan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen en su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan ¿qué? Satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no llegan a abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como si fuera un saco roto. Oigan pues. Así dice el Señor Todopoderoso, versículo 7. Otra vez, reflexionen sobre su proceder.
Vayan ustedes a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa, y veré su reconstrucción con mucho agrado y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Mientras ustedes solamente se ocupan de su propia casa, de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos detuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Amén. Tremendo esto, ¿no? Para comenzar, veo del versículo 2 al versículo 6, voy a leerlo yo rápidamente, donde dice: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como en saco roto. ¿Qué diferencia hay de eso al hoy? Seguimos comiendo, seguimos trabajando, ¿sí? Seguimos bebiendo, ¿sí? O sea, tomando algo, ¿cierto? No de beber alcohol, sino de tomar algo, ¿cierto? Seguimos vistiéndonos. Así es. Los tiempos no han cambiado. Ellos trabajaban mucho, ganaban, comían, bebían, pero nunca era suficiente. Comían y no quedaban llenos, se vestían y no se abrigaban. En los tiempos de Ageo, el pueblo de Israel estaban exiliados en Babilonia. ¿Recuerdan esa parte de la historia? Babilonia llegó a Israel, los conquistó y los llevó exiliados muchísimos años, cautivos a su tierra. 70 años, gracias mi hermana. Y en el libro de Esdras nos muestra, nos cuenta que el rey Ciro permitió el regreso del pueblo de Israel a su tierra con un propósito, que era ¿cuál? ¿Cuál? ¿Quién está hablando? Perdón, que no veo. Mi hermana, ¿qué dijo? Muy bien, la reedificación del templo. Ese fue el propósito por el cual Ciro permitió que regresaran a Israel. Pero cuando llegaron a Israel, no solamente vieron el templo destruido, sino que vieron ¿qué? Toda la ciudad estaba destruida. Toda la ciudad estaba en ruinas. Entonces ellos inicialmente comenzaron a reconstruir el templo. Pero por culpa de los enemigos, ellos se desanimaron y hasta ahí llegó.
dejaron el templo iniciado. Y entonces ellos comenzaron a concentrarse fue en empezar a reconstruir sus vidas, empezar a reconstruir sus casas, en empezar a sembrar, ¿sí? A cosechar, a sus trabajos. Y esto sucedió durante casi 14 años después de haber regresado a Israel. Imagínense, ¿sí? Y esto me hizo pensar algo, y es que el desánimo del pueblo de Israel para seguir construyendo el templo no era ni falta de recursos, ¿sí? No era ni falta de tiempo, ¿sí? No era ni por miedo a los enemigos, era porque tenían un problema de prioridades, de que Dios ya no era lo primero, de que Dios ya no era lo más importante para ellos. Y ahora sus ocupaciones se habían convertido en lo más importante. Y como dice del 2 al 6, ahora estaban insatisfechos porque hacían todo esto, pero no lo satisfacía. Y quiero preguntarles, ¿por qué estás insatisfecho? ¿Cuáles son tus insatisfacciones? Puede pensarlo ahí un momentico. ¿Cuáles son tus insatisfacciones? Porque realmente cuando Dios ya no es el centro, nada termina siendo suficiente. Escuchen esto, cuando Dios ya no es el centro, nada termina suficiente. He ahí la razón de nuestra insatisfacción. He ahí la razón porque queremos ocuparnos y buscamos llenar esa insatisfacción con lo que usted quiera llenarlo. Porque ahora posibilidades hay así. Ahora uno entra en Temu y queda y sale como satisfecho con lo que compró. Ahora hasta Temu se ha convertido en un reemplazo para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, ustedes saben que para el pueblo de Israel el templo era lo más importante. ¿Sí? El templo aún todavía sigue siendo. Para el pueblo de Israel el templo era lo más preciado. El que hubiera un templo construido representaba que Dios estaba con ellos. Representaba el apoyo del Dios Todopoderoso en su comunidad, en su pueblo. Representaba su seguridad, su identidad como nación ante el resto de las demás naciones. Para ellos el templo era Dios mismo estando con ellos. Pero ahora ellos prefirieron sus intereses personales a que Dios estuviera con ellos. No les importó que ya no tenían un lugar donde reunirse. No les importó que ya no tenían un lugar donde adorar, porque sus prioridades, sus ocupaciones ya eran otras. Ya eran otras. ¿Qué prefieres tú? Como decíamos ahorita, ganar el mundo y perder su alma, o ganar su alma y perder el mundo. ¿Qué prefieres tú? Y ahora el templo, bueno, ya no está el templo de Israel. Nosotros somos gentiles, por lo tanto no vamos al templo en Jerusalén. Ahora el templo ya no es eso. Este lugar es simplemente un lugar donde nos reunimos como cuerpo de Cristo para adorar juntos al Señor. Pero ahora el Señor no desciende y habita en estas cuatro paredes. ¿Sí? En 1 Corintios 3 del 16 al 17 Pablo nos dice, ¿no recuerdan acaso ustedes que son qué? El templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes. La presencia del Señor en nosotros es lo que demuestra, como en aquel tiempo, el templo para los judíos. Demuestra el respaldo del Señor, demuestra su apoyo, demuestra su seguridad y nos da identidad como creyentes.
La presencia del Señor en nosotros es lo que marca la diferencia entre nosotros y el mundo. Es lo que muestra quiénes somos en realidad. Y hasta el momento el pueblo de Ageo se había convertido en un pueblo como cualquier otro. Ya no había nada que los diferenciara. El templo ya no estaba. Ya no había ninguna diferencia entre Israel y los demás pueblos y las demás naciones. Ya no había diferencia. El templo estaba destruido. ¿Y cuántos creyentes andamos por ahí como templos destruidos? Sin Dios. Donde ya no hay diferencia con el mundo. Porque nuestras preocupaciones se han convertido en las mismas de las del mundo. La verdadera satisfacción no viene de tener más, sino de vivir con Dios en el centro. Esa es la verdadera satisfacción. Vemos mucho esfuerzo, pero poco fruto. Una vida llena de actividades, pero sin plenitud. Y este primer punto del 2 al 6 me lleva a que hay un pueblo ocupado, pero espiritualmente vacío. Se ocuparon de un montón de cosas, pero ya Dios no era lo importante. Como segundo, del versículo 7 al 11 dice: así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder, vayan ustedes a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con mucho agrado y manifestaré mi gloria. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Y lo que guardan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Prioridades desordenadas revelan el verdadero corazón. Prioridades desordenadas revelan el verdadero corazón. Y Dios les dice en el versículo 7 otra vez, porque ya les había dicho en el versículo 5. ¿Qué les dice en el versículo 7? Meditad sobre tus caminos. Otra versión, ¿cómo dice? Así es, aquí dice reflexionen sobre su proceder. Segunda vez que el Señor les dice: hey, cuidado. El Señor vuelve y les dice: qué hermoso es cuando el Señor nos insiste. Cuando el Señor está repitiéndonos constantemente y mostrándonos cuando nos estamos desviando. Hey, mediten sus caminos, por dónde está caminando. Y eso es maravilloso, que Él no nos deja en el error, pero insiste en no dejarnos en el pecado. Y en esta porción del 7 al 9 puedo ver dos cosas. La primera es que ellos iban al monte a recoger madera para reconstruir ¿qué? Sus casas. Ellos iban allá al monte a coger madera. Pero ahora el Señor les está diciendo: vayan al monte y traigan madera, pero ahora ¿para qué? Para que reconstruyan el templo, para que reconstruyan mi casa. Así que una vez más, mis hermanos, el problema de Israel no era problema ni de tiempo, no era problema ni de recursos, no era problema de que no había gente que les ayudara o trabajo en equipo, sino que el problema es que estaban usando todo eso para otros propósitos diferentes. Lo estaban usando para sí mismo.
Miren mis hermanos, una de las grandes excusas que tenemos hoy como creyentes es esa bendita frase de que no tengo tiempo. ¿Sí? No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para orar, para ayunar, para servir, para ir, para venir, pero sí tenemos tiempo para ver la serie hasta las 2 de la mañana. ¿Sí? Sí tenemos tiempo de ofrecernos en mi trabajo a trabajar horas extras. Para eso sí hay tiempo. ¿Sí? Sí tenemos tiempo de pasar muchas horas en el celular. Si hay tiempo para no dormir, para entregar un trabajo en la universidad. Entonces el problema, mis hermanos nuestros, no es que no tengamos tiempo. Es que como el pueblo de Ageo hemos direccionado todo eso para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Hemos decidido utilizarlos en donde nosotros queremos ponerlo. Entonces eso como primero. Y como segundo, del versículo 10 al 11, miren qué hace Dios. ¿Qué hace Dios en el versículo 10 al 11 a causa de este pueblo? Muy bien. ¿Y por culpa de quién dice ahí? ¿Sí? Dice, por eso, por culpa de ustedes, le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío, dejó de llover, la tierra se secó, les quitó la lluvia, la tierra ya no dio más cosechas, vino la sequía sobre los animales y los hombres. Y oiga esto, mis hermanos, donde dice, y sobre todas las obras de sus manos, ¿de qué le sirvió a este pueblo haber invertido más de 14 años en trabajar, en sembrar, en reconstruir sus casas, y Dios así les secó todo? Si madrugaban a cosechar, ¿para qué les sirvió? Para nada les sirvió, porque Él secó la tierra, no mandó lluvia y quedaron peor que en el principio. Sobre todas las obras de sus manos, todos lo que ellos habían convertido en su prioridad, en su satisfacción, en su todo, fue destruido. No sirvió de nada. Ya no tenían comida ni trabajo. Y mis hermanos, realmente no espero que el Señor haga lo mismo con nosotros. Pero algo sí es seguro, y es que el Señor no negocia el lugar en nuestros corazones. Eso sí es seguro. Él no negocia su primer lugar en nosotros. Y mucho menos con las cosas que Él mismo ha creado. Dice, atiende, iglesia. El Señor viene reclamando su lugar en tu vida. No sé cómo lo ha estado haciendo. Espero que no sea igual que en el pueblo de Israel, quitándote todo. Espero que con solamente que el Señor nos haya dicho, hey, ojo, haya sido suficiente o sea suficiente para nosotros reflexionar en nuestras prioridades y en el lugar en que tenemos a Dios en nuestra vida. Pero si no ha sido suficiente, Dios diciéndote, mi hermano, déjeme decirle que Él va a actuar. ¿Cómo? No sé. Pero Él va a actuar en su vida y en la mía para reclamar su lugar. Hermanos, escuchemos y obedezcamos, porque el Señor ejerce su disciplina. El Señor ejerce su disciplina ¿a quiénes? ¿A quiénes? Muy bien. Porque el Señor al que ama, disciplina. Así que la disciplina del Señor no viene, su intención no es darle un castigo cruel a usted. Su intención es hacerle un llamado al arrepentimiento. Ese es el propósito de la disciplina del Señor. En toda la Biblia, o más que todo en el Antiguo, con los profetas, el mensaje del Señor al pueblo era el mismo. Y era una frase muy sencilla que Él decía, vuelvan a mí
y yo me volveré a ustedes. ¿Cuántas veces Dios le dijo esto al pueblo de Israel? Con cada profeta lo hacía. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y cuando ellos no lo hacían, lastimosamente el Señor actuaba con guerras, con mandar a otras naciones a que poseyeran al pueblo de Israel, y parece que era un Dios castigador, pero su propósito era decirles: vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Y aquí está haciendo lo mismo, con el propósito de hacerle un llamado al pueblo de Israel, a decirle: arrepiéntase y medite, reflexione sobre su proceder. Todo eso por lo que has trabajado tanto, todas esas prioridades que has puesto en tu vida por encima de Dios, déjeme decirle que pueden ser quitadas así. Dios puede quitarlas así. Y como decía ahorita, no me refiero a que Dios quiera castigarte cruelmente, sino que a veces es necesario que Dios quite, que Dios nos prive de ciertas cosas. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. Para que volvamos a desearlo a Él. Para que volvamos a poner a Dios en el lugar que corresponde en nuestros corazones. Así que esa invitación que Dios le hace al pueblo de Ageo es el mismo que hoy les hago, y es: volvámonos al Señor. Meditemos en nuestros caminos, meditemos en nuestras prioridades, meditemos en nuestro proceder. Volvámonos ahora, y que, como dice en el versículo 12 al 15, podamos tomar la misma actitud que el pueblo tuvo. ¿Y cuál fue esa actitud que el pueblo tuvo ante este llamado de atención? Dice que Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, ¿qué hicieron? Muy bien. Y antes de eso, ¿qué dice en el versículo 12? Obedecieron al Señor su Dios. Y no solamente obedecieron, sino que ¿qué más hicieron? Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios les había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Y entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieran y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Y era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. La restauración del Señor. Ellos escucharon el mensaje de Ageo, y no solamente escucharon, sino que obedecieron, y no solamente obedecieron, acataron sus palabras. Y algo maravilloso que pasó, que ellos ya habían perdido, y es que ellos volvieron a tener temor de la presencia del Señor. ¿Cuántos vivimos sin temor a la presencia del Señor? Ellos volvieron a tener temor de la presencia del Señor. Según esto, entonces, ¿hubo arrepentimiento o no hubo arrepentimiento? Muy bien. No solamente un arrepentimiento de palabras, sino que la llevaron a la acción. ¿Cómo? Retomando sus caminos, volviendo a construir el templo. Se arrepintieron, y es el mismo llamado hoy. ¿Sí? Aquí ya el siguiente mensaje que Dios le da después de que ellos se arrepienten, Dios manda un siguiente mensaje, y si usted puede ver, ya no es un mensaje de advertencia,
Ya no es un mensaje de que, ¿qué hubo? ¿Usted qué está haciendo? Ahora les dice, yo el Señor estoy con ustedes. Y lo repite, yo el Señor lo afirmo. Mis hermanos, si para nosotros como creyentes que el Señor esté con nosotros no es suficiente, entonces nada lo es. Alguien decía, si para usted Jesús no es suficiente, entonces Dios ya no tiene nada más que hacer con usted. Les dice, yo estoy con ustedes. Eso debería ser suficiente para suplir nuestras insatisfacciones. El escuchar del Señor diciéndonos, yo estoy con ustedes. Y Él no solamente se lo dijo aquí al pueblo de Israel en la época de Ageo, lo dijo en muchas otras partes más, como no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Muy bien, Isaías 41:10. Si para usted eso no es suficiente, mi hermano, si para usted no es suficiente escuchar cuando le dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si para usted no es suficiente escuchar de que y Jehová se le apareció aquella noche a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Si para usted no es suficiente escuchar cuando le dijo, mira, yo te mando que te esfuerces, que seas valientes, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Amén. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y si eso no es suficiente, le dice, y el Señor le dijo a Moisés, ve, porque yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas, porque yo estoy contigo, y del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te recogeré. ¿Necesitamos más? El Señor nos dice una y otra vez, Iglesia, Centro de Fe y Esperanza, yo estoy contigo. ¿Por qué estás insatisfecho? Si Dios dice, yo estoy contigo. Porque cuando Dios vuelve al centro, la vida vuelve a tener sentido. Cuando ellos reconocieron que habían desplazado a Dios de su vida volvió a cobrar sentido. En el capítulo 2 lo dice, y usted puede leerlo después, ¿qué pasó luego de esto? ¿Sí? Los bendijo en gran manera, con una promesa súper grande de bendición. Entonces, mis hermanos, podemos ver creyentes ocupados, pero espiritualmente vacíos, buscando satisfacer nuestras necesidades en cualquier otra cosa. Podemos ver prioridades desordenadas que realmente revelan la condición de nuestro corazón como creyentes. Pero el Señor nos da un mensaje de esperanza que no nos dice simplemente estás mal, ¿sí? Sino que su deseo es traernos nuevamente a que meditemos nuestros caminos y a que el Señor sea lo más importante y la prioridad de nuestra vida. ¿Cómo? Eso no sucede así. Eso no es que usted hoy salga y listo. Eso es de un caminar diario. Eso es de tomar y medir prioridades. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Y cómo sabemos qué es lo más importante para mí? Con una pregunta muy sencilla. ¿Usted a qué le dedica más tiempo?
Con eso se dará cuenta si es Dios o no. Ya. Es de el diario, es de la intimidad con el Señor día tras día. Y sé, mis hermanos, que es una lucha grande para nosotros. Una lucha muy grande. Pero así como tomamos la decisión de levantarnos a ir a la pista a caminar, como lo hago yo a veces, pero que uno se levanta convencido y va al gimnasio, va a hacer ejercicio, que asimismo tomemos la decisión y la convicción de tomar al Señor en primer lugar en nuestra vida, en nuestro tiempo. Y esto no es una palabra de prosperidad, pero déjeme decirle que si Dios es primero en nuestra vida, todo va a ir mejor. Excelente. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y cuáles son esas cosas? Ahí dice en el texto que son la ropa, la comida, la bebida y el techo. Porque no nos hará nada falta de estas cosas. Entonces, ¿por qué? Si el Señor nos dice que no nos hará falta de estas cosas, las hemos convertido en nuestra prioridad. Amén. Tal si oramos al Señor entonces.